Hola, buenas. Bueno, soy Leandro Fernández y voy a presentar el tema de concurrencia para sistemas operativos uno para la carrera de Tecnicatura de Desarrollo de Software. Bueno, la concurrencia es un concepto muy actual que quizás muchas veces no nos damos cuenta o no lo notamos al estar tan acostumbrados al uso de la tecnología en general, pero se presenta mucho en lo que se conoce como la multitarea, más que nada en sistemas informáticos o de computadoras, donde por ejemplo, un usuario, o yo en este caso, que estoy grabando un video y a su vez también estoy mostrando una presentación. Bueno, la concurrencia tiene distintas o varias ventajas en las cuales también da una mayor eficiencia, un mejor uso de los recursos, como así también puede producir una mayor escalabilidad, tiene mayor tolerancia a fallos y también permite lo que se conoce como el múltiple uso de aplicaciones o la multitarea. En la próxima diapositiva, en esta de acá, voy a mostrar los temas que voy a tratar, que van a ser los procesos secuenciales, los procesos concurrentes, que es la concurrencia propiamente dicha, multiprogramación, multiprocesamiento, y voy a hablar un poquito de lo que es la condición de competencia y voy a mostrar por la diapositiva cuáles son sus posibles soluciones. Primero necesitamos conocer el concepto de lo que es un proceso secuencial, que como su nombre lo dice, son aquellos procesos en los cuales una vez el procesador inicia la ejecución de un proceso, este hasta que finaliza no puede iniciar otro proceso. Es decir, estos procesos no comparten espacio de tiempo. Tomando el ejemplo de la imagen que puse acá, teniendo tres procesos A, B y C, donde el proceso A, como podemos ver, inicia su ejecución y durante su tiempo de ejecución no se produce ningún otro proceso hasta que éste finaliza e iniciamos con el proceso B. Lo mismo sucede acá hasta que finaliza e inicia el proceso C. Estos tenía como ventaja que era muy simple de programar, pero la principal desventaja es que además de otorgarle un tiempo de espera mayor al usuario, donde podía haber procesos que eran muy extensos y no le quedaba otra que esperar hasta que termine y poder iniciar recién ahí otro proceso. Además de que desperdiciaba mucho la capacidad del procesador, teniendo procesadores quizás un poco no superpoderosos en su momento, pero actualmente se estaría desperdiciando bastante la capacidad que tenga el procesador en quizás procesos que ocupen muy poca memoria y sean muy extensos. Por eso es que surge lo que se conoce como concurrencia. Perdón, en donde tenemos dos procesos que donde se inicia un proceso durante su ejecución y antes de que éste finalice, puede empezar a ejecutarse otro proceso. Es decir, estos procesos sí comparten espacio de tiempo, como lo podemos ver en la imagen donde tenemos los procesos A y B, donde A inicia su ejecución y antes de que éste finalice, el proceso B puede iniciar con sus instrucciones. Esto genera un mayor aprovechamiento del procesador, como también le da la posibilidad al usuario de poder utilizar múltiples procesos a su vez y no tener tanto tiempo de espera como podía ser en los casos de los procesos secuenciales, donde teníamos que esperar sí o sí que finalice un proceso antes de poder iniciar otro. Ahora vamos a seguir con los conceptos de multiprogramación y de multiprocesamiento. La multiprogramación nos encontramos ante un procesador en el cual tiene varios procesos programados en la memoria, los cuales para poder atenderlos utilizan lo que se conocen como canon de tiempo o tiempo de procesador. Entonces, en este caso, el procesador inicia la ejecución de un proceso durante determinado tiempo. Una vez que finaliza el tiempo otorgado a ese proceso, se alterna hacia otro proceso. Con- Sigue o continúa su ejecución y así pasa a otro proceso una vez que se termina su cano de tiempo y así va pasando alternativamente entre procesos. Eso también se conoce como pseudo paralelismo o paralelismo simulado porque para el usuario
pareciera que están ocurriendo varios procesos al mismo tiempo, realizando distintas tareas, pero lo que ocurre en realidad es que el proceso atiende únicamente un proceso a la vez. Lo que pasa es que la alternancia entre procesos ocurre en una cifra de tiempo tan ínfima que no lo podemos notar. Luego tenemos lo que se conoce como multiprocesamiento. En este caso, nos encontramos con varios procesadores que comparten una única memoria y donde tienen programados distintos procesos. Pero lo que lo diferencia del otro es que aunque un procesador está ejecutando un único proceso, otro procesador a su vez puede estar ejecutando otro proceso, lo cual esto hace que compartan espacio en el tiempo, pero que estén ocurriendo al mismo tiempo. Esto es lo que se denomina o se lo conoce como paralelismo real o paralelismo de hardware. Al tener más de un proceso, que aunque esté ejecutando uno a la vez, podemos tener varios procesos que ejecutándose al mismo tiempo, dependiendo de la cantidad de procesadores que tengamos. Luego tenemos que hacer la diferencia entre procesos que son independientes o no interactuantes entre sí, y tenemos aquellos procesos que sí son dependientes o interactuantes entre sí. Los procesos que no son interactuantes o independientes, aunque comparten una misma memoria y pueden estar ejecutándose en un mismo momento, ya sea por multiprogramación o multiprocesamiento, estos utilizan recursos compartidos, variables, archivos, pero solo de lectura, es decir, que no producen una modificación sustancial y no dependen entre sí. Es decir, para la ejecución de un proceso no necesito nada de otro proceso, puedo continuar con mis instrucciones directamente sin generar ningún tipo de interrupción. Que acá en la diapositiva lo puse como que comparten algún recurso o lectura y cada uno por su cuenta no se relaciona entre sí. Uno de los ejemplos puede ser, bueno, como el que escribí hoy más temprano, pero acá lo puse como un usuario que puede escuchar música, escribir en un procesador de texto y a su vez estar descargando un archivo en un navegador. Lo que lo diferencia con los procesos que son dependientes o interactuantes entre sí es que estos, al compartir la memoria, o los recursos o archivos no lo hacen solo de lectura, sino que también de escritura. Es decir, pueden generar modificaciones en variables importantes y que otro archivo, digo, otro proceso lo necesite para poder continuar con su ejecución. Es decir, que a veces el tiempo en el que tarde la ejecución de un proceso va a depender de que otro proceso pueda finalizar o generar los cambios necesarios o que precise el otro proceso. En este caso puse un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un proceso productor que produce datos, otro proceso consumidor que los consume, pero que comparten un buffer en común, es decir, un lugar donde se almacenan momentáneamente los datos producidos y consumidos. Entonces, para que el consumidor pueda utilizar todos los datos que se encuentran en el buffer, necesita sí o sí que el proceso productor los genere y los almacene en el buffer. Es decir, se genera una dependencia entre ellos. Acá lo agregué también, comparten variables y recursos donde se produce escritura, además de lectura o cualquier otro proceso, ya sea eliminación, bueno, cualquier otro proceso que genere una modificación. Y aunque realizan sus propias tareas, pues a veces pueden necesitar el uno al otro y su ejecución de uno puede afectar al otro. En estos casos de los procesos que son dependientes o interactuantes, puede producirse si no se lleva a cabo una buena sincronización, que la sincronización es una organización que debe llevar a cabo el sistema operativo para que estos procesos dependientes o interactuantes entre sí no generen alguna complicación que voy a nombrar más adelante en la ejecución de sus procesos y funcione todo correctamente. Tenemos lo que se conoce como condición de competencia, que se produce en procesos concurrentes e interactuantes entre sí o dependientes, donde la condición de competencia se produce cuando más de un proceso, es decir, dos o más, necesitan ingresar a lo que se conoce como la sección o región crítica, que es donde se encuentran todo lo que son archivos, variables, datos que comparten los distintos procesos entre sí. Entonces, al querer ingresar todos esos procesos al mismo tiempo,
pueden generar errores de ejecución. Un ejemplo que había pensado, muy simple, es por ejemplo tener una variable que comparten dos procesos, una variable que almacena un número, como un contador, donde podríamos tener en un inicio un valor 5, por ejemplo. Entonces, en un caso de ejecución de un proceso, este ingresa a lo que se conoce como, bueno, la sección crítica, donde se encuentra esta variable contadora, y supongamos que finaliza su tiempo de ejecución o el cano del tiempo otorgado por el procesador. Entonces, al alternar al otro proceso que ingresa también a la misma sección crítica, modifica el valor, digamos, lo suma en uno, tendríamos un 6, continúa con su ejecución, finaliza su tiempo o su canon de tiempo de procesador y volvemos entonces al proceso anterior. Este proceso, al ya estar adentro de la sección crítica y no haber modificado el valor, también lo encuentra en 5, como cuando había ingresado, lo modifica en 6 y continúa con su ejecución. Ahí estamos teniendo un error, o un error, sí, real en los datos, donde no tendríamos el valor exacto o actual, lo cual en este ejemplo muy burdo quizás no sería un problema, depende para lo que se esté utilizando claramente, pero quizás en, por ejemplo, el acceso de varios procesos a una variable que esté relacionada a una cuenta bancaria, modificar el saldo de un usuario podría generar de esta manera que el usuario no podría conocer o no tener un valor actualizado del saldo real que tiene en su cuenta, y esto podría generar múltiples problemas más allá de financieramente. Entonces, lo que se ideó o se pensó para resolver la condición de competencia es lo que se conoce como exclusión mutua. La exclusión mutua se refiere a que un proceso, al entrar en su propia región crítica, bloquee o no permite ingresar a ningún otro proceso hasta que no termine su utilización y luego lo pueda liberar. Es decir, vamos a tener procesos, perdón, que van a ingresar a su sección crítica y hasta que lo liberen no van a permitir el ingreso de ningún otro proceso. Acá lo mostré en la imagen, como dos procesos o dos hilos de procesos intentan ingresar a la región crítica, que serían los datos compartidos, variables, archivos, que nombramos hace un rato. Y acá quise ejemplificar la exclusión mutua, por ejemplo, con una fila para el ingreso al aeropuerto, o la que me gustó un poquito más, que es la que voy a utilizar como ejemplo más que nada, es la del cajero, donde podemos determinar al cajero como la sección crítica y a las distintas personas que esperan para ingresar como procesos, donde un proceso, por ejemplo, esta mujer ingresa a la sección crítica que es el cajero, utiliza, modifica las variables, archivos de común, puede ser una sola lectura, y luego lo libera, es decir, se va y deja el paso a otro proceso para que ingrese y haga las tareas que necesita de los archivos que tienen en común. Y así a su vez bloqueando la utilización de otros procesos, es decir, no dejando pasar a las demás personas hasta que